Bueno, chicos, seguimos. La evolución geoquímica de las aguas. ¿Cómo el agua comienza a evolucionar dentro de la cuenca? ¿Está bien? Recuerden que el agua de lluvia posee cantidades de disueltos. El agua de lluvia debería ser pura, 100% pura, cosa que no sucede, porque ya en la atmósfera hay polvo atmosférico que comienza, fíjense que el agua de lluvia, cuando uno la analiza, tiene de 0,2 a 0,4 miligramos litro de sales, o sea, de distintos tipos de sales que incorpora en la atmósfera, porque bueno, hay polvo atmosférico, no es que el agua cae de una botella de agua destilada al suelo. Es más, el agua destilada siempre tiene entre 0 y 30 de microsiemens de conductividad. Es muy difícil de conseguir un agua destilada al 100% y extremadamente caro. Entonces, bueno, el agua que podemos considerar prácticamente pura es el agua de lluvia. Y bueno, comienza en un primer estadio a conseguir algunas sales gracias al polvo atmosférico hasta que toque el suelo. Bueno, llega al suelo, verán que soy un enamorado del leoncito, siempre pongo fotos de eso, pero bueno, el agua una vez que alcanza la superficie del suelo, los primeros, como les dije, los primeros metros en los que el agua comienza a infiltrarse son extremadamente importantes para la química del agua. Esos primeros metros de suelo le dejan una impronta muy importante en el agua, porque el agua, como les dije, viene extremadamente ácida y virgen y propensa y vulnerable a la contaminación. O sea, cae del cielo sin contaminantes en sales prácticamente y encima con un pH bajo, así que está súper propensa a comenzar a incorporar sales. Y encima el suelo generalmente es ácido en los primeros metros, entonces bueno, comienza a incorporar salinidad. Y ahora vamos a ver lo que es la secuencia de Chebotarev. Hay un ruso, que fue Dmitry Chebotarev, lo pueden googlear, que descubrió algo maravilloso en las cuencas. Nada es al azar y la química se va dando por estadios. Y él instauró algunas reglas generales. Y dijo Chebotarev, como regla general, cuanto mayor tiempo de permanencia tenga el agua en el terreno, mayor va a ser la salinidad. Y tiene razón, cuanto más tiempo esté el agua circulando en el subsuelo, más sales vayan incorporando. Tiene mucha razón el ruso hasta ahí. Vamos a ir viendo ejemplos. De todo modo, esto es relativo, porque el agua, por ejemplo, si precipita arriba del salar de Pastos Grandes, le voy a poner un ejemplo allá en Salta, si precipita arriba de un salar, el agua se saliniza inmediatamente y no se cumpliría o se trunca la secuencia Chebotarev. Y por poner otro ejemplo, si precipita en la Sierra de Córdoba, que son todos cuarzo y feldespato, y bueno, prácticamente los silicatos no le van a aportar nada al agua, así que esta primera instancia de Chebotarev es relativa a la geología. La salinidad, cómo se va salinizando el agua, depende siempre de la geología. De todos modos, nunca nos olvidemos que cuanto más tiempo de permanencia en el terreno, mayor será la salinidad. ¿Está bien? Todo eso, como les dije, depende de la geología por la que va circulando. Si circula por cuarzo, no se saliniza nunca. Y si circula en el salar de Pastos Grandes, como le dije, a través de un cloruro de sodio, se saliniza inmediatamente. Pero esos son casos extremos. O sea, como regla general, está muy bien lo que dijo Dmitry Chebotarev. ¿Está muy bien? Entonces, por ejemplo, con esa regla general de Chebotarev, podríamos decir que un agua pura, si atraviesa sedimentos que tienen yeso, se va a obtener, o sea, el yeso tiene sulfato y calcio, porque es un sulfato de calcio, entonces el agua que atraviese un yeso va a transformarse en agua sulfatada cálcica. Está muy bien. El agua precipita en forma pura, pero atraviesa, como les dije, sedimentos terciarios enriquecidos en yeso, y bueno, el agua se nos transforma, como la geología lo permite, se nos transforma en sulfatada cálcica. Si el agua atraviesa niveles salinos de sales cloruradas, como les puse el ejemplo de cualquier salar de la Puna Argentina, el agua se transforma en clorurada sódica. No hay nada mágico.
Acá el agua va tomando la química del lugar por donde circula. No hay nada mágico, ni duendes que salinizan, ni que hacen pura y maravillosa el agua que viene de las profundidades. Todo tiene un porqué y la química y la isotopía, sobre todo, nos ayuda a desentrañar estas cosas. Así que cuanto más uno estudia, mejor, por supuesto. Entonces, como sucede en San Juan, si el agua del río San Juan atraviesa calizas, margas y rocas carbonatadas, y bueno, da producto a aguas bicarbonatadas cálcicas o carbonatadas. Bicarbonatadas se dan en la zona, bueno, todo Calingasta, Barreal, en la zona de Chimbas y Rivadavia. Ya una vez que empieza a circular en el subsuelo, pasa Rivadavia, Chimbas, y ya alcanza Capital y Rawson y empieza a hacerse carbonatada y luego sulfatada. Pero ven que eso es una condición de evolución química del agua dentro de la cuenca. Muy fácilmente explotable. Entonces, ¿qué dijo Chebotarev? Otra vez. Las aguas subterráneas con menor tiempo de permanencia en el subsuelo son bicarbonatadas. Después se transforman en sulfatadas y las más antiguas serían cloruradas. Esa sería la secuencia de Chebotarev. Acá fíjense que les pongo una... Yo trabajé muchos años en minería también, así que les pongo una foto del Salar de Pastos Grandes y el volcán Quebar ahí. Acá está el Quebar. Ahí está el Quebar. Bueno, el agua en el Quebar precipita en forma pura, pero bueno, el agua va evolucionando. Como dice Chebotarev, es muy posiblemente en las laderas del Quebar vamos a encontrar agua bicarbonatada, luego se hará sulfatada, y luego cuando llegue al Salar de Pastos Grandes se transforma en clorurada. ¿Está muy bien? Eso es mucho más complejo de lo que yo les marco acá tan simplemente, pero bueno, estamos viendo los inicios de la hidroquímica. Entonces fíjense acá, si hablamos de los aniones, ¿cómo es la evolución de los aniones? Bicarbonato, bicarbonato, sulfato, 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 cloruro y termina en cloruro. Todas las cuencas, de no mediar una geología extrema, como les dije, de que sea súper salina como el Salar de Pastos Grandes, o sea, nada de salina como en la Sierra de Córdoba, que hay cuarzo y feldespato, si una cuenca normalmente el agua evoluciona de bicarbonatada hasta clorurada, pasando por agua sulfatada en el medio. ¿Está bien? Esta secuencia de Chebotarev es pregunta de examen para hidrogeología porque es la que explica qué tipo de agua podemos eventualmente tener en el subsuelo o cómo va evolucionando el agua. No es una rareza de la naturaleza que en Chimbas y Rivadavia tengamos agua bicarbonatada y que en el Encón tengamos agua sulfatada y clorurada. No, el agua va evolucionando como dice Chebotarev. En la parte del ápice del cono, que está Chimba y Rivadavia, vamos a tener bicarbonatada, carbonatada. En Santa Lucía y Rawson sulfatada, y en el encono, las partes bajas de la cuenca, se va a hacer sulfatada, tendiendo a clorurada. Y bueno, ya en el desaguadero, saliendo de la cuenca, el agua se va haciendo cada vez más salina hasta ser clorurada. ¿Está bien? Eso pregúntenmelo todas las veces que sea necesario. Y ahora eso vimos recién los aniones. ¿Está bien? Ahora veamos los cationes. Esto es un tema de solubilidad nada más. El calcio, magnesio y sodio. ¿Por qué el sodio llega al final y se transforma un agua acá? El cloruro generalmente tiene afinidad con el sodio. ¿Por qué? Porque los dos son mucho más solubles y llegan al final de la cuenca. Los primeros en precipitar son los bicarbonatos, generalmente de calcio y magnesio, luego los sulfatos, y por último, fíjense que el sodio, junto con el sodio como catión y el cloruro como anión, llegan al final de la cuenca no por nada mágico, sino porque son los más solubles, entonces son los que más lejos llegan y llegan a la parte baja de la cuenca, donde ya, bueno, tenés prácticamente agua de peor calidad. O sea, en las partes bajas es de esperar agua de inferior calidad. Chebotarev en una condición natural ya lo explica perfectamente. Esto yo creo que ya lo vimos en la clase de hidrología subterránea, pero lo repito. Recuerden el flujo de agua subterránea, que hay un flujo local, un flujo intermedio
y un flujo regional. Generalmente el flujo regional, que tiene más distancia y tiempo recorriendo en el subsuelo, va a tener más posibilidades a estar salinizado. O sea, generalmente estos flujos regionales son de agua de menor calidad o más salina. Y el flujo local es de esperar que sea de agua más dulce. ¿Está bien? Existen los casos extremos. Bueno, ahí vemos lo mismo, ya se lo mostré en la clase de hidrología subterránea. Acá tenemos el flujo local, el intermedio que puede llevar décadas o siglos, y el flujo regional que a veces el agua lleva circulando en el medio hasta milenios hasta alcanzar el nivel de base. Y a veces llega con agua extremadamente salina. ¿Está muy bien? Bueno, ahora veamos una cosa que me pareció muy importante. Ahí vemos el Cerro Mercedario allá en el Valle del Colorado. Sumamente bonito, ven la artesa glaciaria, algunos depósitos de morrenas laterales, qué sé yo. Vemos cómo se han retirado los glaciares y unas nubes que rondan las cumbres del cerro. Ustedes me preguntarán por qué en el Valle del Tulum, en el Plioceno, cuando sucedían las glaciaciones, los sedimentos más antiguos contienen niveles acuíferos de un agua excelente, y el acuífero libre que se encuentra por encima, o sea, un poco más moderno, es de menor calidad. También muy bueno, pero de menor calidad. Y acá hay una explicación muy buena que encontré en Custodio. En el libro Custodio de Llamas, que quizás es el mejor libro de hidrogeología del mundo, por suerte en español para los que somos de habla hispana. El agua que se infiltra alcanzará más rápidamente el nivel freático en climas fríos y húmedos, con un contenido de sales menor debido a la evaporación. ¿Está bien? O sea, ¿qué sucede? En el Plioceno, cuando se formaron los sedimentos de la formación Mogna y la base del Cuaternario, los niveles acuíferos son excelentes porque se formaron quizá durante las glaciaciones, donde el clima era más frío y más húmedo que actualmente. Entonces el agua se infiltra más rápidamente y con menos evaporación. ¿Está bien? Eso hace que el agua sea de mejor calidad. Entonces, ven como en el Valle del Tulum tenemos un ejemplo particular donde ya podríamos decir la generalidad de Chebotarev no se cumple en forma exacta, porque estamos hablando que dentro del Cuaternario, la parte más antigua del Cuaternario, tiene mejores niveles acuíferos que el moderno. Y bueno, vemos ahora el caso al revés, lo que está sucediendo actualmente. En climas cálidos y secos, el agua que llega al acuífero lo hace con un tenor salino mayor. ¿Por qué? Porque el río hay una evapotranspiración mucho mayor y el agua que se infiltra en el acuífero ya viene con un tenor salino mayor. Hay mayor evaporación, el agua del río tiene un poco más concentración de aguas y se infiltra con más dificultad y encima con mayor tenor salino. ¿Está muy bien? También, chicos, pregúntenme ustedes vía WhatsApp todo lo que consideren. Sin vergüenza, sin nada. Esa es la manera, vía WhatsApp, cómo nos vamos a comunicar. Y después recuerden esas 8 días de semanas presenciales que tendremos en agosto. Vamos a hacer un coloquio y vamos a sacar todas las dudas, despejar todo y hacer todo lo necesario para que el cursado sea óptimo. Acá, fíjense, hay una imagen satelital del Valle del Tulum. Siempre pongo a San Juan como ejemplo porque recuerden que el Valle del Tulum representa la segunda cuenca de agua subterránea más importante de toda la Argentina, muchas veces despreciado o desconocido por la mayoría. Entonces eso lo podemos ver en números, y en la cuenca del Tulum tiene transmisividades, coeficiente de almacenamiento, caudales, rendimiento de pozo y calidad de su agua que la hacen la segunda cuenca de agua subterránea más importante de Argentina, únicamente superada por ¿quién? Por el acuífero Guaraní. Pero no me preocupo por eso, porque el acuífero Guaraní es la 7ª reserva de agua potable más importante del mundo. Así que imagínense la importante actividad tectónica que tuvo San Juan para generar una cuenca cuaternaria tan maravillosa como la que tenemos en el Tulum. Y que bueno, ahí vemos la quebrada Uyum, como el río descarga por Uyum y cómo descargaba antiguamente también por la quebrada de Sonda. Acá está el valle Uyum, Sonda,
Y el río durante el Plioceno fluctuó entre la quebrada Uyún y esporádicamente se metía por la quebrada de Sonda, hasta que en 1922 vino el ingeniero Soldano y construyó un paredón de ripio que es permeable en profundidad, y con eso consiguieron que definitivamente nunca más pase el agua por la quebrada de Sonda, porque generaba destrozos, iba de manera más inmediata a la ciudad de San Juan, más directa, y generaba destrozos, pérdidas de fincas, animales, pérdidas materiales importantes. Entonces, en 1922, creo que fue el gobierno de Cantoni, mandaron construir el dique Soldano y definitivamente cerraron la quebrada de Sonda, y todo el río a partir de ahí siempre fluctuó por la quebrada Uyún. ¿Está bien? Luego en el año 81 bueno, se inauguró el embalse Uyún, ya se han ido haciendo otros embalses sobre el río, ya el ingeniero Grimal les va a comentar más de eso, que él es especialista en hidráulica, entonces él sabe más de los embalses. Yo soy un geólogo y les voy a hablar de la hidrogeología. Y el río fluctúa y descarga en la quebrada Uyún, y ha formado, tanto por la quebrada Uyún como por la de Sonda, formó lo que es el abanico aluvial del río San Juan, y luego lo que son las zonas de planicie e inundación del río. La planicie e inundación antigua, ¿está bien? Y acá en una línea roja, el geólogo, el Gurí Rodríguez, José Antonio Rodríguez, un amigo, en el año 78 escribió el primer informe para en ese entonces el Centro Regional de Agua Subterránea, donde delimitó las zonas, todo lo que está al noroeste de la línea roja. El acuífero generalmente tiene un comportamiento como acuífero libre, y hacia el sureste empiezan los confinamientos, primero como semiconfinamiento y luego confinamiento propiamente dicho, ya más que nada en la zona de Médano de Oro. Fíjense que acá marcado en azul está la zona de surgencia de pozos. Toda esta zona que está de la calle 9 hacia el sur o de la calle 6 hacia el sur, ya los pozos generalmente, los pozos bien construidos quedan surgentes, o sea, alumbrando agua en superficie sin necesidad de bombeo. Bueno, ahora recuerden que vimos que el agua químicamente se puede expresar de muchas maneras. Las concentraciones de la química del agua se puede expresar de muchas maneras. Una es miligramos litro. Nosotros si pedimos un análisis químico en un laboratorio, lo más normal es que nos pasen en miligramos litro. Lo que pasa es que si las queremos clasificar nosotros, lo vamos a tener que pasar a miliequivalentes litros. Y como les dije, el miliequivalente litro es igual al miligramo litro dividido por el peso atómico de cada elemento multiplicado por la valencia de ese elemento. Les había puesto el ejemplo del calcio. Supónganse que el calcio en la cuenca del San Juan tiene 200 miligramos litro de calcio, dividido en el peso atómico del calcio, multiplicado por creo que 4 la valencia. O valencia 2 tiene el calcio, listo. 2 multiplicado por 2. 4 el peso atómico, 2 es la valencia, me parece que así. Y calcularíamos eso para el calcio, y bueno, para cada elemento vamos a tener que hacer ese cálculo para graficar, utilizar los diagramas ternarios. En este caso, este diagrama es el de Piper, o Piper, para el gallego sería Piper. El diagrama de Piper, fíjense que es un diagrama ternario. Nosotros entramos con los cationes a mano izquierda y aniones a mano derecha. Y acá fíjense que graficamos únicamente los mayoritarios. Fíjense que tenemos calcio, magnesio y la suma de sodio y potasio. ¿Está bien? Entonces, esto es un diagrama ternario como los que han visto en petrografía o todos los diagramas. Fíjense, si tenemos 40% de calcio y 60% de calcio, y bueno, vamos a ir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Trazamos una rayita. Marcamos ahí esta rayita. Vamos a llevar el calcio, lo vamos a graficar. Si fue 60, 60 nos cae ahí. Luego graficamos el magnesio, que vamos, 0 sería acá y 100 sería acá en el magnesio. Graficamos el magnesio. En este caso creo que da 35 de magnesio, supónganse. Bueno, entonces sería 10, 20, 30. No, da 30. 30 de magnesio. Nos da ahí. Después sumamos el sodio y potasio, los miliequivalentes. Y también acá sería 100% de sodio y potasio y acá sería 0.
Bueno, nos da 10% de sodio y potasio. Fíjense que ahí definimos un puntito para los cationes. Hacemos lo mismo con los aniones. Vamos al bicarbonato, sulfato y cloruro. En los extremos tenemos el 100%, 100% de bicarbonato, 100% de sulfato, 100% de cloruro. Graficamos el puntito que nos da la muestra. O sea, para cada muestra nosotros, supónganse, vamos a tener un puntito para el calcio, para los cationes y para los aniones. Proyectamos en el diagrama romboidal que está arriba y simplemente definimos un puntito que ahí nos da simplemente qué tipo de agua es. No sé si cayó por ahí, bueno, sería una agua bicarbonatada cálcica y o magnésica. ¿Está bien? Está muy bien. Entonces, para el diagrama de Piper, volvemos atrás, graficamos en el diagrama, en el triángulo los cationes, los aniones y proyectamos en el rombo. Luego nos vamos a la clasificación. Si nos cayó, por ejemplo, el ejemplo que puse, nos cayó por acá, un agua bicarbonatada cálcica, por ejemplo, las aguas subterráneas del río San Juan o las aguas superficiales del río San Juan o subterráneas en Chimbas y Rivadavia, supónganse. La graficamos acá. Muy bien. Si estuviésemos en el Encón, capaz que nos da sulfatada o clorurada cálcica que está por acá. Si estamos en Barrial, nos va a dar bicarbonatada cálcica o bicarbonatada sódica si estamos en Rawson. Bueno, eso depende. Simplemente estoy mostrando cómo graficar con el diagrama de Piper. Ahí pongo ejemplos dentro de la cuenca del río San Juan. Fíjense que el río San Juan está coloreado en verde y hay distintas muestras del río San Juan, lo que han dado y su proyección en el diagrama triangular. El río Santa Cruz también del río San Juan y el río Blanco, todos afluentes del río San Juan. Están proyectadas. Son aguas que tienen, como verán, bastante afinidad química. Otro tipo de diagramas son los diagramas de Stiff, que simplemente tiene ejes. Él tiene un eje central y a partir de ahí graficamos los miliequivalentes litros de los aniones y de los cationes. ¿Y qué hacemos una vez que graficamos todo? El calcio, magnesio, sodio y potasio, cloruro, sulfato y bicarbonato. Simplemente unimos los puntitos y obtenemos un polígono. Y luego sacamos todos los números y dejamos solamente el polígono. Estos diagramas de Stiff muchas veces se usan en los mapas. Cuando uno no quiere poner algo gráfico que se interprete solamente visualmente para saber qué tipo de agua tenemos. Acá hemos visto que el agua, fíjense, es más bicarbonatada cálcica. Fíjense el tenor de bicarbonato que supera el de cloruro y sulfato. Y acá el calcio es mayor, tiene más de 4, tiene 4 miligramos. ¿Cuánto tiene? 4.2 miliequivalentes litros. O sea, esta agua sería bicarbonatada cálcica. ¿Está bien? Bueno, la calidad de agua para consumo humano. Generalmente ya les dije que el agua consumida por el hombre sin peligro alguno para la salud, esa agua se considera agua potable y, por supuesto, eso está en función de características físicas, químicas y bacteriológicas. Para eso hacemos análisis físico-químicos y análisis bacteriológico para luego cumplir o no con lo que es acá en Argentina el Código Alimentario Argentino, que hoy en día prácticamente es igual que o está en concordancia con la Organización Mundial de la Salud. Y por ejemplo, les puedo decir, total de sodio disuelto generalmente debería ser menor a 1500 miligramos litro, el pH entre 6.5 y 8.5. Yo les había dicho anteriormente de 7 a 8.5. Bueno, no, corrijo. El Código Alimentario Argentino pone que un agua apta para consumo humano está entre 6.5 y 8.5. Y fíjense los tenores. Les digo lo más importante, el nitrato no debe superar los 45 miligramos litros. El boro, ¿dónde está el boro? Me olvidé. El boro no debe superar los 0.5. El arsénico no debe superar el 0.1. Ya se me perdió dónde está el arsénico. Bueno, ahí fíjense los tenores de qué es lo que permite el Código Alimentario Argentino para agua para consumo humano.
Y por supuesto, el agua que se exceda en estos valores no quiere decir que nos vaya a matar, pero bueno, esto lo han el Código Alimentario Argentino y la Organización Mundial de la Salud, en ello han trabajado por décadas un montón de profesionales, más que nada de la medicina, y bueno, esto es lo óptimo, y este es el agua que debería garantizar obras sanitarias de todas las provincias argentinas. ¿Qué sucede? Que en la práctica a veces esto no alcanza a ser totalmente real. Es muy fácil poner como ley que el Código Alimentario Argentino no permite agua para consumo humano arriba de 0.5 miligramos litro. Y bueno, ¿y qué hacemos en la zona de la Bulash, donde tienen más de 4 o 5 miligramos litro de boro? O de Jáchal o de lo que sea. Hay zonas como, bueno, Jáchal tiene una manera de salvarse porque tiene en la parte norte ese acuífero de Pampa del Chañar abastecido por el arroyo de las Carretas de agua de excelente calidad. Entonces actualmente San José de Jáchal no tiene este problema del río Jáchal porque están consumiendo, para consumo humano el agua es excelente y viene del Pampa del Chañar, del acuífero de Pampa del Chañar. Pero en zonas como la Bulash, bueno, hay zonas que no tienen soluciones muy factibles. Ustedes me dirán ósmosis inversa, sí, pero son procesos extremadamente caros, con plantas de alto mantenimiento, difíciles de mantener y operar. Todo eso es muy fácil generar la ley, pero después en la práctica, ¿quién paga todos los tratamientos para el agua? La gente también, nadie paga el agua, se derrocha. Bueno, en fin, habrán visto que el agua, es tan amplio el conocimiento del agua y cuánto nos abarca, y no, como dijo Da Vinci, que es el vínculo de todo, que bueno, el agua tiene trabajamos en el agua profesionales desde la geología hasta la medicina. El agua tiene una influencia cultural, hay hasta guerras por el agua. O sea, en la Franja de Gaza se están peleando por parte de la cuenca del Jordán, porque también son guerras que en su efecto son por las reservas de agua. El agua es tan amplia que bueno, la podemos estudiar desde tantos puntos de vista, desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico, porque no hay tipo de producción que se pueda sostener sin agua, desde lo geológico, hidrogeológico, desde todo, hasta para el litio, la prospección del litio es meramente hidrogeología, ya se los he dicho muchas veces los mineros más cavernícolas y con una doctrina más antigua no lo interpretan todavía, pero es hidrogeología pura la geología del litio, al menos el metalotecto, cómo se depositó el litio en esos yacimientos, en esas salmueras, y es hidrogeología pura. Entonces es tan amplia el agua que también a veces es difícil estudiarla y ser justo en todos los aspectos.